Buenas noches, mi nombre es Juan José Escarra Castro, soy estudiante de la Corporación Insystem de Colombia. Hoy les vengo a hablar sobre el libro de Planeta Internet y sobre el hardware y el software. La historia del planeta Internet, por ejemplo, nos habla de este fenómeno que ya ahorita ya es normal. Por ejemplo, ya ahorita se nos facilita, digamos, si nosotros vamos a enviar un correo, no tenemos que esperar el buzón. Por ejemplo, si nosotros queremos comprar la boleta a un concierto, no tenemos que salir de nuestra casa. Esto, por ejemplo, se nos facilita también comunicarnos por medio del internet, por ejemplo el ARPANET, como nos habla en el libro. Esto se nos facilita por medio de la red, hablar con otra persona desde más larga distancia. Ante nuestros antepasados ya se nos facilita hacer una tarea, ya ahorita es más rápido. Un mapa en la red en el capítulo 1, por ejemplo, nos habla que Estados Unidos, por ejemplo, fue uno de los países que obtuvo la mayor parte de números de usuarios hacia el internet. Por ejemplo, lo que es el teléfono lo que es la red duró 3 años en haber tenido 30 millones de navegantes. Lo que es, por ejemplo, lo que es el teléfono duró 60 años, la radio duró 30 años. El país con menos internet fue África. Ya el resto de los países que son Noruega, Suecia y Finlandia son los países que tuvieron mayor cantidad de usuarios. El segundo capítulo que nos habla el libro de internet es por arte de magia. Por ejemplo, nos habla de, por ejemplo, uno puede tener conexión a internet, puede ser a lo largo y ancho del planeta. Nosotros necesitamos de un dispositivo para manejar todos los, todos los accesos a todas nuestras necesidades. Por ejemplo, que es el PC, que fue una herramienta que de verdad tiene lo que es el hardware y el software. Que el hardware prácticamente es como una herramienta que igualmente nos ayuda a tener un lenguaje prácticamente de usuario a interactuar con un PC. Y lo que es el software es el conjunto de aplicaciones de herramientas que también nos ayuda a practicar prácticamente con las personas de otro lado. www. En el libro del Planeta Internet, por ejemplo, nos habla sobre qué es la dirección hacia un sitio web, lo que es, por ejemplo, edu.edu es prácticamente educación, que eso nos ayuda, por ejemplo, si nosotros necesitamos, digamos, ir a Colombia, un ejemplo, entonces punto Colombia com, que es prácticamente Colombia, si es militar, y eso nos ayuda, por ejemplo, a guiarnos a la dirección de la página. En el viento de popa, por ejemplo, nos habla hay una serie de trucos. Por ejemplo, si yo quiero ver esa tal película, por ejemplo, hay una secuencia que debo seguir para ingresar a ese sitio web. Por ejemplo, para Yahoo Respuesta ha sido una de las páginas más visitadas en cuanto a la búsqueda, en donde, por ejemplo, si un ejemplo nosotros copiamos, digamos, el comienzo de una tarea, ahí mismo nosotros podríamos encontrar la respuesta ahí por internet. Tengo todo el mundo en la mano. Por ejemplo, nos habla si en cuanto a un trabajo nosotros, por ejemplo, necesitamos pagarle a alguien, esto ya pues por el medio de un ordenador, en medio de un dispositivo, nosotros podríamos hacer, digamos, lo que es hoy en día nosotros conocemos una transferencia. Por ejemplo, si nosotros necesitamos publicar de pronto nuestra microempresa, por ejemplo, si nosotros necesitamos visitar, digamos, una biblioteca, digamos, si de pronto una biblioteca de a qué hora las abren, si de pronto la biblioteca, cuál es la biblioteca, digamos, más visitada, por ejemplo, cuál es el nombre de tal sitio, en donde hoy en día podríamos tener todo el mundo prácticamente al lado de un ordenador, de un PC donde nos bota toda la información. El tercer entorno es donde nos habla que nosotros, por ejemplo, muchas veces podemos encontrar por medio de la red personas que de pronto nos quieran escuchar. Digamos que si nosotros vamos a hablar de tal película, digamos si nosotros tenemos una vida de pronto muy animada, de pronto si nosotros nos gusta hablar sobre aquellas cosas,
Hay personas que de pronto al otro lado del planeta nos quieren oír, nos quieren escuchar, podemos interactuar y pues por ejemplo podríamos ver una película y hablar sobre el tema sin recibir distintas burlas de pronto de otras personas. Tienes un Gmail. Esto, por ejemplo, en el libro del Planeta Internet nos habla que, por ejemplo, el correo que nosotros utilizamos nos permite para guardar información de nosotros. La contraseña es parte de nuestra intimidad porque, por ejemplo, ahí nos sirve para guardar fotos, imágenes, enviar mensajes. De pronto, como hoy en día conocemos que el privado, esto igualmente el internet no solamente nos ofrece hoy en día lo que es solamente un correo, sino que ya hoy en día nos ofrece Messenger, nos ofrece WhatsApp, nos ofrece muchas más aplicaciones que pues prácticamente eh, de pronto han dejado de pronto utilizar el correo. Igualmente el correo también las utilizan para dar una publicidad por medio de una dirección de un correo hacia una persona, un cliente. Haciendo negocios 24 horas es, por ejemplo, ahí donde nos habla de, digamos, por ejemplo, en cuanto a domiciliarios, por ejemplo, lo que es a entidades de empresas, que lo que es Llave Respuesta y otras empresas que andan, por ejemplo, en los navegadores, brindándonos información, por ejemplo, lo que es Google Maps. También podríamos encontrar lo que es redes donde nos ayuda con la publicidad. Por ejemplo, los que crean videojuegos, los que crean juegos, los de... y así muchas más publicidades, donde prácticamente nosotros recargamos para ingresarle, para que ellos tengan un ingreso. Bueno, bonito y barato es, por ejemplo, donde nos habla, por ejemplo, donde nosotros podríamos por medio de la web dar publicidad a nuestra empresa, trasladar de pronto mercancía de un lugar a otro por medio de la red, donde el cliente ya tiene que acomodarse a una nueva tecnología donde puede encontrar, digamos, prendas de vestir, un ejemplo, que le salga más barata, digamos, por la red, el internet, donde esto se ha ayudado a mover muchas empresas y muchos negocios en cuanto a sus mejores precios. En la área restringida, por ejemplo, nos habla sobre los hackers, donde ellos prácticamente por culpa de de pronto el navegar demasiado a páginas donde no debemos, o de pronto metemos claves o fechas, por ejemplo, en sitios donde no son, por ejemplo, esos sitios son alterados, son violados. Un enemigo mortal nos habla sobre la creación de los virus, que fue hace muchísimos años, donde por medio de unas creaciones de aplicaciones hubo ese virus y a la final nunca pudo quitarse. Curiosidades y sitios útiles es, por ejemplo, donde nosotros encontramos las noticias, por ejemplo, donde nosotros interactuamos, donde utilizamos las páginas o sitios web para buscar más información, donde podríamos encontrar chistes, donde existe la curiosidad como tal del usuario.